Esta semana trabajaremos los temitas de recta numérica, valor absoluto y opuesto en números enteros, correspondientes a la cuarta guía del 17 al 21 de mayo. Vamos a trabajar con este problemita inicial que dice, en mi cumpleaños me regalaron 3 libros. Si ya tenía 5, ¿cuántos tengo ahora? Y nos dicen que utilicemos la recta numérica para poder darle solución a este problemita. Entonces, por ejemplo, dice que me regalaron 3 libros. Los que teníamos era 5. Entonces, aquí yo voy a encerrar el 5 porque son los que teníamos. Si me regalan 3 libros, significa que entonces le sumamos 3 a esos 5 que ya tenía. Entonces, ¿cuántos voy a tener? Vamos a tener 8. ¿Qué fue lo que se hizo aquí en realidad? Una suma. Los 5 que tenía, le sumé los 3 y me corresponden a 8. Entonces, vea que incluso ustedes me dicen, pero ¿para qué usar una recta numérica? Con eso sí es muy sencillo. Bueno, la idea es de que ustedes vean que los numeritos tienen una posición única. O sea que si en algún momento usted está en una posición 5 y tiene que correrse 3 lugares a la derecha, a la posición que va a llegar siempre es a la posición del 8. Igual, sí, ¿qué pasa si más bien me dijeran que tenía 5 libros y más bien yo regalé 2? Entonces, ¿qué es lo que hago? Más bien retroceder en 2. Entonces, ¿a dónde voy a quedar? Voy a quedar en el 3. O sea, ¿eso qué es lo que me dice a mí? Que todos los numeritos tienen una posición única en una recta numérica. Ahora, estos son los numeritos que nosotros hemos visto cuando estábamos en la escuela, del 0 en adelante. Pero vamos a observar que los números enteros, que es los que hemos estado viendo nuevos hasta el momento, ustedes van a poder ver que además de estos que ya conocemos, también están los negativos y también se colocan en una recta numérica. Ok, recordemos que los números enteros negativos son más pequeños que todos los positivos y que el cero. Recuerdan que habíamos dicho que ellos van a estar siempre a la izquierda del cero. ¿Y cómo los ubicamos en la recta numérica? Bueno, igual, como les estoy diciendo, a la izquierda del cero. Vea que el cero lo considerábamos como un número neutro, ¿verdad? Que no era ni positivo ni negativo. Hacia la derecha estaban los positivos y hacia la izquierda van todos los negativos. Y siempre los negativos van a ser menores que los positivos, ¿verdad? Entonces, nada más que sí hay que tener cuidado que los números negativos, vea que se van disminuyendo cada vez. O sea, aquí, por ejemplo, aquí está el menos 5, el numerito que seguiría acá en esta posición de la recta numérica sería entonces el menos 6. Luego seguiría el menos 7. Las flechitas en los extremos es que me indica que ahí siguen más números. Lo mismo con este otro lado. O sea, si aquí tengo más 5, quiere decir que para acá iría más 6, que para acá iría 7. Aquí usan el más como para indicar que es positivo, pero recuerden que lo dijimos la semana pasada, que no es necesario colocar un más, que con solo poner el numerito sin nada, como este 6 y este 7 que yo acabo de hacer acá, se sobreentiende que el numerito es positivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta, que hacia la derecha van los positivos, hacia la izquierda van los negativos, y siempre tienen una posición especial. Ahora, cuando uno arma una recta numérica, por lo general uno lo va haciendo de uno en uno, pero las rectas numéricas uno no siempre tienen que ir de uno en uno, pueden ir de dos en dos, pueden ir de tres en tres, de cuatro en cuatro, de 100 en 100, o sea, todo dependiendo de qué es lo que yo quiera representar. Pero entonces, si en algún momento ustedes ven una recta numérica que como que los cuadritos no me calzan con el número, es porque quiere decir que están cumpliendo otro patrón, un patrón diferente del 1 a 1, sino que puede ser, como les dije, de 5 en 5, pueden ser de 10 en 10 o de 14 en 14, ¿verdad? O sea, ahí habría que analizar el ejemplo para poder determinar de cuánto en cuánto van los numeritos. Sí es importante saber que en las rectas numéricas siempre tiene que haber el mismo espacio de un número al otro número, ¿verdad? Vea que ahí todos, si ustedes se fijan, los espaciecitos son aproximadamente como de 1 centímetro, pero todos tienen el mismo espacio y lógicamente en este caso todos van de uno en uno. Ahora, tiene su origen en el cero y se extiende en ambas direcciones, los positivos en un sentido normalmente hacia la derecha y los negativos normalmente a la izquierda. Existe una correspondencia 1 a 1 entre cada punto de la recta numérica y el conjunto de los números enteros. O sea, que en una recta numérica
A cada espacio se le asigna un número. Y vea que dice de 1 a 1. Pero también, aquí yo quería que ustedes vieran que existe también la posibilidad de que en una recta numérica no vayan de 1 en 1. Vean lo que está sucediendo en este ejemplo. En este ejemplo tengo el 0. Y aquí, en esta posición, tengo al 12. Pero entonces, si yo digo, ok, aquí no puede ir 1, 2, ni 3, porque después del 3 no está el 12. Entonces aquí es donde yo digo, aquí algo está pasando. Quiere decir que esta recta numérica no va de 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de descubrir? De cuánto en cuánto van. Entonces, ¿cuántos espacios hay? Hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4 espacios para llegar al 12. ¿Qué significa eso? Que entonces este 12, si yo lo divido entre 4, quiere decir que entonces estos numeritos van de 3 en 3. Quiere decir que aquí entonces tendría que ir 3, aquí iría 6, aquí iría 9, para que aquí me calce con el 12. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que si para el lado derecho van de 3 en 3, para el lado izquierdo también. Entonces nada más son los mismos numeritos, solo que con signo contrario. El menos 3, el menos 6, el menos 9 y el menos 12. Entonces, sí es importante que sepamos identificar que en una recta numérica no siempre van a ir de 1 en 1. Pueden pasar como en este caso que les estoy diciendo, que era evidente ver que habían 4 espacios, quiere decir que entonces iban de 3 en 3 para que me calcen el 12. La ventaja es que cuando ya uno logra encontrar la secuencia hacia uno de los dos lados, la secuencia para el otro lado es la misma, solo que en retroceso. O sea, o dependiendo, porque puede ser que me den los negativos, entonces después sacamos los positivos. Pero vea que son los mismos numeritos, ¿verdad? El 3, solo que con su signo contrario, que es menos 3. El 6 con el 6. El 9 con el menos 9. El menos 12 con el menos y con el 12. Vea que son los mismos numeritos, solo que van hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. Aquí también vamos a observar, y ahorita más adelante lo vemos, un concepto también que vamos a estudiar de los números enteros, que son los opuestos, ¿verdad? Lo opuesto es lo que es contrario. Entonces, en la recta numérica podemos observar que todos los números enteros diferentes del 0, todos tienen su opuesto. Que si estoy a la izquierda, su opuesto está a la derecha. Que si estoy a la derecha, su opuesto está a la izquierda. Y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Ok, vamos con este problemita inicial que dice: Carolina sale de su casa y se dirige al hogar de su mamá, que se ubica 2 kilómetros al sur del suyo, o sea, del hogar de ella. Luego de saludarla y conversar con ella, le informan que su hermano Andrés, quien estudia en el extranjero y llevaba más de 5 años de no visitar a su familia, llegó a Costa Rica y que se encuentra en su casa de habitación a 750 metros norte de la casa de su mamá, por lo que ellas se dirigen para darle la bienvenida. Considerando como punto de referencia la casa de Carolina, me hacen dos preguntas. Determinar la ubicación actual en metros y determinar la distancia en metros que hay entre la casa de Carolina y la de su hermano. Entonces yo traté, para que ustedes lo pudieran entender mejor, bueno, hacerlo como gráficamente. Digamos que esa es la casa de Carolina. Ella lo que hizo primero fue ir 2 kilómetros al sur. Recuerden que el sur estaría para abajo. Entonces ella avanzaría 2 kilómetros al sur para llegar a la casa de la mamá. Ahí abarca 2 kilómetros. Cuando están donde la mamá, en la casa de la mamá, se dan cuenta que el hermano llegó. Y resulta que el hermano vive 750 metros norte de la casa de la mamá. Ahora más bien, de la casa de la mamá debo de subir, porque el norte sería entonces para arriba, ¿verdad? Y ahí viviría el hermano. Entonces resulta que ahora, ¿verdad? La pregunta es, considerando como punto de referencia la casa de Carolina, o sea, basados en Carolina, ¿verdad? Si de ir de Carolina a la mamá habían 2 kilómetros y después me devolví 750 kilómetros, la pregunta es que, tomando como referencia la casa de Carolina, determine la ubicación actual en metros. O sea, ellos están aquí. Ahí ya llegó la mamá y ya llegó Carolina y están saludando al hermano. O sea, se encuentran en esta posición. Y ocupamos saber cuál es la ubicación actual.
Entonces, la ubicación actual con respecto a Carolina es la diferencia de distancia que hay de estos 2 kilómetros a los 750 metros. Lógicamente, los 2 kilómetros, recuerden que equivale a 2.000 metros, ¿verdad? Esas son cositas importantes que debemos manejar, que también conversiones se trabajan a nivel de escuela, ¿verdad? 1 kilómetro son 1.000 metros, entonces 2 kilómetros son 2.000 metros. Entonces, si para pasar a donde la mamá avancé 2.000 metros, perdón, y después me devolví 750, quiere decir que la distancia que hay aquí entre la casa de Carolina y el hermano van a ser 1.250 metros al sur. Porque vea que dicen que tomemos como referencia la casa de Carolina. ¿Verdad? Que tomemos como referencia la casa de Carolina. Entonces, de Carolina a donde el hermano, habría entonces 250 metros hacia el sur, ¿verdad? Porque vea que el hermano sigue viviendo hacia abajo de Carolina. Y abajo estaba el sur y arriba era que estaba el norte. ¿Lo recuerdan? Ahora, determine la distancia en metros que hay entre la casa de Carolina y la de su hermano. Ok, la de Carolina y de su hermano. Usted me va a decir, profe, pero es lo mismo. Ok, sí, es lo mismo. Que de hecho, esa es la parte que nos interesa poder ver en este problema. Cuando yo le doy dirección a algo, estoy dando una ubicación. Pero cuando yo no le doy una dirección a algo, es simplemente una distancia. Pero al fin y al cabo son los mismos 1.250 metros. ¿Verdad? Nada más que si yo lo quiero dar con dirección, es como que si yo le quisiera poner signo, ¿verdad? Porque ponerlo al sur es como que si ese 1.250 fuera negativo. En cambio, una distancia, no importa para dónde sea, la distancia es 1.250, es simplemente una distancia. Entonces, esto nos va a funcionar o nos va a dar la idea de lo que se conoce como el valor absoluto, que vamos a definirlo en la siguiente diapositiva. El problemita inicial que estábamos trabajando anteriormente nos da la idea o nos va a ayudar a entender lo que se conoce como un valor absoluto. Dice que el valor absoluto de un número entero se refiere a la distancia que existe entre el número y el origen en la recta numérica. Se denota con 2 barritas y se lee valor absoluto. Simbólicamente se escribe que son 2 barritas, dentro de las barritas va a ir el número, y aquí es donde la parte del problema anterior nos hace referencia, es que no importa si el número tiene dirección o no tiene dirección, al final lo que me interesa es nada más la distancia, que eran los 1.250 metros. Sabemos que estaban 1.250 metros al sur, que si eso yo lo traduzco al lenguaje matemático, indicaría que es un número negativo por ser al sur, ¿verdad? Que indica una dirección negativa. Pero cuando hablamos de valor absoluto, se va a entender como una distancia. Entonces, como es una distancia, no importa si es al sur, si es al este, si es al norte, para donde sea. Una distancia siempre se considera positiva. Entonces, veámoslo con ejemplos. Si, por ejemplo, tengo valor absoluto de menos 2, es simplemente el 2. ¿Por qué razón? Porque si yo me voy a la recta numérica, ¿cuál es la distancia que hay del 0 al menos 2? Simplemente hay 2 espacios. Eso es todo. Eso es el valor absoluto, la distancia que hay. Si yo me vengo, por ejemplo, y digo, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la distancia que hay del 0 al 2? Y aquí podemos observar que hay solamente 2 pedacitos, o sea, 2. Pero entonces, no importa si el numerito es negativo o es positivo, como es una distancia, la distancia siempre va a ser positiva. Pero existe la excepción. Como siempre en matemática existen las excepciones. ¿Cuál va a ser la excepción? La excepción va a ser si el negativo está por fuera de las barritas del valor absoluto. Si el negativo está por fuera de las barritas del valor absoluto, el resultado se le mantiene ese negativo. O sea, al final, en otras palabras, yo lo que me tengo que fijar es si hay negativo por fuera o no hay negativo por fuera. Entonces, si el negativo está por fuera de las barritas, entonces el resultado sí da negativo. Entonces, veámoslo con el ejemplo 1 y con el ejemplo 2. Como por fuera de las barritas no hay nada, los resultados siempre fueron positivos. Vieron que dieron 2. Ahora, ¿qué pasó con el ejemplo 3 y el ejemplo 4? No importa lo que esté por dentro, pero por fuera
sí tenía negativo. Entonces los resultados, ¿cómo van a dar? Van a dar negativos. Un compañero nos brindó una explicación para entender mejor este concepto de valor absoluto, y es el de imaginarnos de que, por ejemplo, las barritas sean una lavadora y que el número negativo indique que la ropa está sucia y que el número positivo que la ropa está limpia. Entonces, por ejemplo, si en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, el -2 y el 2, vea que están dentro de la lavadora, el negativo es que la ropa está sucia y yo he hecho ropa limpia en el segundo ejemplo, ¿verdad? Siempre la ropa va a salir limpia, ¿ya? Porque la idea es de que la lavadora va a quitar la suciedad. Entonces, si he hecho ropa sucia, lógicamente cuando yo la saco y la pongo en la pila va a salir limpia. Y si he hecho ropa limpia, cuando la saco también va a salir limpia. Por eso es que en este caso va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo 3 y con el ejemplo 4? Ese negativo de afuera es como que cuando yo saco la ropa de la lavadora y la pongo en una pila que esté sucia. O sea, ¿qué pasa cuando usted saca una ropa limpia de la lavadora? O sea, de la lavadora va a salir limpia, pero la tiro en una pila con tierra, ¿qué va a suceder con la ropa? Se va a ensuciar, o sea, va a quedar sucia, por eso es que vuelve a quedar negativo. Entonces, en otras palabras, cuando yo voy a trabajar el valor absoluto, si nos imaginamos que eso es como una lavadora, sin importar si dentro de la lavadora hay ropa sucia, ropa limpia, siempre sale limpia. Lo limpio indica positivo. El problema es que si dentro de la lavadora hay ropa limpia y sucia, pero por fuera hay suciedad, o sea, el negativo que está por fuera, eso va a hacer que entonces la ropa me quede sucia otra vez. Por eso volvió a dar negativo los dos resultados, ¿verdad? Entonces, eso es ese ejemplito fue que utilizó un compañero mío para poder explicar y que se entendiera un poquito mejor este concepto de valor absoluto. El otro concepto que vamos a trabajar esta semana es el concepto del número opuesto. Dice que el opuesto de un número entero u opuesto aditivo se define como si n es un número entero diferente de 0, entonces el opuesto de n es menos n. O sea, solo existe la excepción de que el opuesto del 0 es el mismo 0, ¿verdad? Porque como el 0 no tiene signo, entonces su opuesto es el mismo número. En conclusión, podemos decir que la pareja de números enteros que se encuentran a la misma distancia del 0, pero en sentido contrario, se denominan números enteros opuestos. ¿Se acuerdan cuando hicimos antes en la recta numérica que si yo tenía el 0 en el centro, a la derecha estaba el 1, a la izquierda el menos 1? Si a la derecha está el 2, a la izquierda el menos 2. Va a la misma distancia, pero en sentidos contrarios. Esos son los números opuestos. Son los mismos numeritos, pero con signo diferente. Entonces, por ejemplo, podemos trabajarlo con letras o podemos trabajarlo con números. Si yo tengo menos a, el opuesto es a. Si veámoslo en la recta numérica, tengo el 0, entonces el a está a la derecha, el menos a está a la izquierda por ser negativo. 2 y menos 2, entonces veámoslo en la recta numérica. Hacia la derecha está el 2, entonces su opuesto es menos 2. O sea, aquí lo que podemos ver, para que les quede claro, es que, digamos, si les piden el opuesto de un número, nada más lo que hago es poner ese mismo número, pero con signo contrario. O sea, así que si me dan un número positivo, entonces su opuesto es ese mismo número, pero negativo. Si me dan un número negativo, su opuesto es ese mismo número, pero positivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que observar? Bueno, que siempre los números opuestos van a tener distintos signos. Uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Y que si se encuentran a igual distancia y que ambos se encuentran siempre a la misma distancia del 0, solo que están en direcciones contrarias. Veámoslo bueno, con unos ejemplitos que se los voy a colocar aquí mismo. Digamos que si yo tengo el 3, que tengo el menos 4, tengo menos P, porque funciona para letras también. Tengo 10. Ok, y me piden encontrar sus opuestos, entonces es simplemente cambiarles de signo. Entonces, ¿quién sería el opuesto del 3? Entonces, 3 está positivo, entonces menos 3.
¿Quién es el opuesto del menos 4? Está negativo, entonces el opuesto es positivo, o sea 4. ¿Quién es el opuesto de menos P? Como está negativo, entonces su opuesto es positivo, o sea, la P sin el negativo. ¿Cuál sería el opuesto de 10? Como está positivo, entonces su opuesto es menos 10. O sea, es todavía más sencillo que lo del valor absoluto, porque aquí es nada más me fijo el signo que tiene, el opuesto, el signo contrario, ¿verdad? Entonces, sí tener claro y poder diferenciar, ¿verdad? Cuando me piden valor absoluto, me tengo que fijar nada más que si fuera de las barritas no hay nada, siempre es positivo, y si fuera de las barritas hay menos, va a ser negativo. Y en el caso de los números opuestos, es nada más fijarme en el signo que tiene el que me dan, y el opuesto es el otro número, es el número pero con el otro signo. Si me lo dan positivo, entonces el resultado es el mismo número pero negativo. Si me lo dan negativo, entonces es el mismo número pero positivo. O letras también, ¿verdad? Recuerde que también esto se aplica tanto para numeritos o para letras. Gracias por su atención.